Muy buenas noches, ¿se me escucha? Ya, eso es un sí. Muy buenas noches. Hoy vamos a avanzar sistema tubular. Para los que están en la llamada, no estoy compartiendo pantalla, estoy como prendido la cámara, así que tienen que ampliar mi perfil. De donde estoy hablando, básicamente. Bien, transporte tubular. La clase de hoy es muy bonita, es un poco extensa, a veces puede llegar a ser complejo. De hecho, si nos vamos a la profundidad, este tema es muy complejo, pero voy a tratar de hacerlo lo más comprensible y lo más, no memorizable, sino lo más lógico para que puedan recordarlo. Es un tema bastante importante, se menciona básicamente en toda la fisiología, y este tema va relacionado mucho de fisiología cardiovascular, de fisiología endocrina y de fisiología ácido-base. Este tema también va a ser importante en años futuros y básicamente este tema es clave, la verdad. Entonces, transporte tubular. Empezamos por unos conceptos básicos. En la anterior clase mencionamos, la anterior clase fue clase de corpúsculo renal, o sea, nos enfocamos solo en esta parte de un sistema complejo, o la unidad funcional del riñón, que era la nefrona. La nefrona como tal es la unidad funcional del riñón. Ahora, una pregunta típica. ¿La nefrona es una célula? No, la nefrona no es una célula. La nefrona es un gran conjunto de muchas células. ¿Qué tipos de células? Células epiteliales. Bien, entonces, el día de hoy lo que vamos a estudiar es qué le sigue al corpúsculo renal. Y lo que le sigue al corpúsculo renal es lo que se ve en esta imagen, que básicamente lo podemos hacer como un juego esos juegos de periódico de la serpiente que tenías que, como un laberinto, lo mismo. Sigamos el sentido. El polo urinario del corpúsculo renal converge todo en un túbulo. Dentro del tubo, un tubo, ¿no? Dentro del tubo hay una luz. Nos vamos a enfocar mucho en la luz del tubo. No es que sea una luz, sino que ahí se transporta el líquido. Esta luz viene por acá, solo sigan. Viene por acá. En este punto le cambiamos de nombre. Desciende, asciende, le volvemos a cambiar de nombre acá. Y aquí lo volvemos a cambiar de nombre y acá. ¿Qué es lo que he descrito? La nefrona tiene partes. ¿Va? La nefrona, iniciamos con la primera parte del túbulo, sistema tubular de la nefrona. Creo que está activo. Ya. Ok. La primera parte, después de lo que es el corpúsculo renal, es el túbulo contorneado proximal, que llegaría a ser toda esta parte de acá. Esta parte de acá. Desde el polo urinario del glomérulo hasta que se hace delgadito. Esto es el túbulo contorneado proximal. ¿Tiene importancia? Tiene mucha importancia. Luego del túbulo contorneado proximal, viene una gran parte y una parte muy importante, que es el asa de Henle. El asa de Henle en la nefrona es esta U que ven acá, esta U, esa U. Y el asa de Henle también tiene partes, la dividimos en tres partes importantes. Una rama descendente delgada, una rama ascendente delgada y una rama ascendente gruesa. Esas son las tres partes del asa de Henle. Rama descendente delgada, rama ascendente delgada y aquí la rama ascendente gruesa. Luego de la rama ascendente gruesa vamos a la tercera parte de nuestra nefrona, que sería 3. El túbulo contorneado distal, porque si hay un proximal, que es todo esto, hay el distal, que viene desde la rama ascendente gruesa del asa de Henle hasta aquí básicamente. Veremos esto. Y iría a componer todo esto, el túbulo contorneado distal. Y miren, en esta parte de acá, notan que está muy cerca del glomérulo. Bien, esta parte es lo que explicamos en la anterior, que llegaría a ser la mácula densa. Esta es la parte que acabo de escribirle. Esta es parte del túbulo contorneado distal. Y este conjunto de epitelio especializado lo llamamos la mácula densa. Bien, luego de la mácula densa en el túbulo contorneado proximal, venimos, seguimos moviéndonos y llegamos a esta parte. Aquí lo cortamos. Este es el túbulo, el número 4, el túbulo de conexión. Y el túbulo de conexión que conecta el túbulo contorneado distal a este conjunto de otros túbulos. Este conjunto de otros túbulos es el túbulo colector. Y el túbulo colector 5, el túbulo colector lo dividimos en dos partes. Lo dividimos en una porción superior que corresponde a la corteza
y en una porción inferior, bueno, medial lo vamos a llamar, que corresponde a la médula. Y en la médula lo volvemos a dividir en dos, una porción externa y una porción interna. Ahora, ojo, este término de corteza y en este término de médula, este término de corteza y este término de médula son importantes. Esto es básicamente la microanatomía o histología, entre comillas, de la nefrona. Pero hablemos de la macroanatomía, sí, de la anatomía o la anatomía macroscópica del riñón, que se me olvidó decir hace rato. Tenía que empezar por eso. Bien, esto es un riñón. Vamos a hacer un riñón en un corte sagital. Esto es un riñón. El riñón se conecta con el resto de... Bueno, va a converger en los uréteres. Pero antes de los uréteres tenemos una estructura muy especial que tiene forma de triángulo. Pero como no es una estructura tridimensional, no es un triángulo, son pirámides. ¿Cómo se le llaman estas pirámides? Estas pirámides son las pirámides de Malpighi. Las pirámides... me estoy adelantando. Todo lo que está fuera de las pirámides, en lo que es el borde del riñón como tal, todo esto que estoy pintando de azul, todo esto es la corteza. A esto le llamamos corteza. Y dentro de las pirámides, o sea, toda esta área, es la médula. Ahora, el vértice de cada médula o de cada pirámide, que tiene un epónimo, que es la pirámide de Malpighi. Se los escribo bien. Malpighi. Las pirámides de Malpighi, epónimo. Estas pirámides de Malpighi convergen en su vértice, y su vértice es esta zona de acá. Este vértice que estoy poniendo también de celeste se le llama la papila. ¿Qué es la papila? Bueno, ¿qué es la pirámide en sí? Esto que hemos representado, si lo hiciéramos un zoom en un esquema, es esto. Justamente esto de acá. Y aquí más clarito es la corteza, lo que acabamos de escribir del túbulo colector, y esta es la médula. Ahora, ¿qué contienen la corteza y la médula? La corteza y la médula contienen a las nefronas, porque no solo es una, son muchas nefronas. Miren, este es el túbulo, este es el... de otro color. De verde creo que se puede ver ya. Esto es el glomérulo renal. Bueno, corpúsculo renal en sí. Aquí hay un corpúsculo, aquí hay otro corpúsculo y aquí hay otro corpúsculo. Como pueden ver, los corpúsculos se caracterizan por estar en la corteza. Y de los corpúsculos nace el sistema tubular, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, distal, de conexión y túbulo colector. Pero, ojo, la mayoría de ellos está en la corteza, excepto una parte de la nefrona, que es el asa de Henle. Otro color. Es el asa de Henle. El asa de Henle está en la médula, como pueden ver. Un asa de Henle corta y un asa de Henle larga. Y esta asa de Henle, que en una es corta y en otra es larga, nos va a dar una diferenciación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nefronas, hablamos de tipos de nefronas. Y hay dos tipos de nefronas principalmente. Bueno, solo hay dos tipos de nefrona, que es la yuxtaglomerular y la nefrona cortical. Por su nombre deducimos que la nefrona cortical es esta corta. ¿Por qué? Porque la mayoría de la nefrona solo está en la corteza. Tiene un asa de Henle relativamente corta. Pero la nefrona yuxtaglomerular es esta nefrona que tiene un asa de Henle demasiado larga. ¿Ok? Que está extendiéndose por toda la médula. Y dentro de la médula dijimos que el vértice tenía un nombre. Este es el vértice. Esta es la papila. La papila es nada más que el conjunto de conexiones de muchos túbulos colectores que le va a dar este aspecto fenestrado. ¿Ven estos agujeros de acá? Estos son las fenestras de la papila. ¿Y qué es la papila? El vértice de las pirámides de Malpighi. Bien, espero que se haya entendido esto porque es como hay que correlacionarlo. Como dijimos hace rato, borro esto, el túbulo colector, que es todo este túbulo colector, lo dividimos en dos. En un túbulo colector cortical y en un túbulo colector medular. Y el medular lo volvimos a dividir en dos. Uno externo y uno interno. Bien, esto sirve para hacer relación con el asa de Henle. ¿Quién tiene asa de Henle larga? La nefrona yuxtaglomerular. Ahora, tenemos dos riñones. Cada riñón alberga aproximadamente 1.000.000 de nefronas. Y como tenemos dos riñones, tenemos 2 millones de nefronas. De estos 1.000.000 de nefronas, el 90%
corresponde a las nefronas corticales, mientras que el 10% corresponde a las nefronas yuxtaglomerulares. ¿Qué otro dato curioso tenemos que saber de esto? Que de este millón de nefronas, una vez que nosotros, seres humanos, llegamos a la edad de 40 años, por cada año que pase, se va perdiendo un año, es equivalente a 1% de nefronas. ¿Qué quiero decir? Que por cada 10 años vamos perdiendo el 10% del total de nefronas que teníamos antes de los 40 años. O sea que a los 50 habremos perdido 100.000 nefronas. Esto es fisiológico. Es parte del envejecimiento y... Sí, parte del envejecimiento renal. Eso es un dato curioso. Cada 10 años perdemos el 10% de nefronas de nuestros riñones. Bien, continuemos con la parte de anatomía. Anatomía básica, básicamente. Las papilas convergen entre sí y van a formar una estructura muy bonita, que van a ser los cálices menores. ¿Cuántas pirámides tenemos en el cuerpo? Tenemos aproximadamente de 8 a 12 pirámides en cada riñón. Estas pirámides convergen en las papilas y las papilas convergen en los cálices menores. El conjunto de cálices menores se van a unir entre todos y van a dar lugar, esto no me gusta, van a dar lugar a los cálices mayores. Básicamente se están uniendo. Cálices menores, cálices menores, cálices menores, y el conjunto de cálices menores van a dar origen al cáliz mayor. ¿Cuántos cálices mayores tenemos en el riñón? Si no me equivoco, de 3 a 5 cálices mayores. Y el conjunto de cálices mayores van a dar origen... Uy, se me fue el nombre. Este es el ureter, papila, médula... ¿Cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Pero el conjunto de cálices mayores van a dar origen a lo que sería la base por el que van a ser el uréter. Y eso es básicamente la anatomía del riñón. Continuando, ya tenemos, bueno, un feedback rápido. Partes de la nefrona. Túbulo contorneado proximal. Del túbulo contorneado proximal pasa al asa de Henle. Tiene 3 segmentos el asa de Henle. Rama descendente delgada, rama ascendente delgada y la rama ascendente gruesa. Luego pasamos al túbulo contorneado distal, túbulo de conexión y al túbulo colector. Eso es la idea que quiero que se queden así bien grabado. Bien, aquí hay un esquema muy bonito que resume toda la clase. Tenemos la arteriola aferente. La arteriola aferente se convertía en muchos capilares glomerulares y volvía a salir en forma de arteria aferente. Aquí podemos ver otro esquema. Tenemos los vasos, o bueno, las arterias arcuatas de las que nacen las arteriolas aferentes, se distribuyen en el capilar glomerular y dan origen a las arteriolas eferentes. Estas arteriolas eferentes se ramifican y aquí, justo en esta parte, pueden ver la formación de capilares. Los capilares son la parte en la que hay una distribución tanto de nutrientes como de oxígeno. Y miren que los capilares rodean al asa de Henle. Esto es importante. Los capilares se están rodeando al asa de Henle para volver a ascender en el túbulo contorneado distal, túbulo de conexión y túbulo colector. Entonces, en base a todos esos segmentos que hemos denominado, se da origen la fisiología renal. O bueno, en esta parte, la fisiología del sistema tubular. Esto corresponde al túbulo contorneado proximal. Todo esto corresponde al asa de Henle, rama ascendente gruesa, rama ascendente delgada y rama descendente delgada. Y se los digo de una vez. La única función del asa de Henle la vamos a dividir en dos. Así lo vamos a dividir. La rama descendente delgada es totalmente permeable al agua. ¿Qué va a hacer? Aquí se reabsorbe agua. Y la rama ascendente delgada es totalmente permeable al sodio e impermeable al agua. Esto es un dato curioso. Porque en la rama ascendente gruesa, el ultrafiltrado que poco a poco se convierte en orina va perdiendo sodio. Lo vamos a especificar mejor más rato, pero quiero que se tenga en cuenta esa idea. Llegamos a la rama ascendente gruesa, en el que en la rama ascendente gruesa hay un transportador muy preguntado y muy importante, y pasábamos al túbulo contorneado distal, en el que vuelve a haber reabsorción. Hemos dicho muchos términos nuevos. Es por eso que vamos a entender estos términos. Y en este tema hay 4 términos muy importantes: filtración, reabsorción, secreción y excreción. Se pueden guiar simplemente por los nombres, pero de todos modos lo explicamos. La filtración. La filtración es todo lo que pasó de plasma
a través de la membrana de filtración glomerular hacia el ultrafiltrado. En esta parte son isoosmóticos. Sí, el ultrafiltrado al plasma, la única diferencia que va a tener entre estos dos es que este tiene proteínas y este no tiene proteínas. Básicamente esa es la única diferencia. Y obviamente este tiene glóbulos rojos y este no tiene ningún tipo de célula. Esa es la diferencia, ¿veis? Porque todo lo demás es igual. Eso es la filtración, el ultrafiltrado. El ultrafiltrado va a avanzar por todo el sistema de túbulos y va a haber una reabsorción. De ese ultrafiltrado, ¿qué tenemos? Tenemos agua, tenemos iones, sodio, potasio, cloro, bicarbonato. Tenemos moléculas orgánicas, urea, glucosa, aminoácidos. Sí, eso. En la parte de reabsorción va a pasar del ultrafiltrado a arteriolas. Estas arterias de acá van a pasar del sistema tubular hacia las arterias que las rodean. Entonces, la reabsorción va a ser eso. Componentes del ultrafiltrado que van a pasar hacia la circulación otra vez. Va a haber una reabsorción. Y ojo, en preguntas, pueden preguntarte reabsorción, porque reabsorción es muy preguntable con el siguiente concepto. Porque reabsorción no es lo mismo que absorción. ¿Dónde se produce el fenómeno de absorción? En el tracto gastrointestinal. Ahí se absorben por primera vez los nutrientes. Pero ¿dónde se da el fenómeno de reabsorción? En el sistema tubular, en el riñón. No es lo mismo reabsorción que absorción. Ojo. Estos les pueden preguntar como, ¿cuál de las siguientes es verdadera? Y es como, el fenómeno de absorción en el túbulo proximal es de glucosa. Eso es lo equivocado porque no hay un fenómeno de absorción. Es un fenómeno de reabsorción. Bien explicado eso, yo feliz. Y con que se les quede, yo feliz. Bien, siguiente término, secreción. En este conjunto de nuestro ultrafiltrado va a haber moléculas que se van a secretar. ¿Qué se puede secretar? Se puede secretar urea, pueden secretarse un poco de sodio y puede secretarse potasio. Estos están pasando otra vez de circulación, que no han pasado por filtración, se están secretando del punto que sería un capilar sanguíneo, ¿no? Un capilar está secretando hacia el sistema tubular productos, secreción. Y el último, excreción, que es el más bonito. Es todo aquello que está en el ultrafiltrado y que va hacia la orina. Bueno, es todos los componentes de la orina que están en la orina. Es todo lo que no se ha reabsorbido y es todo lo que no se ha secretado. Y es todo lo que se ha secretado. Es lo que sobró, básicamente. En la excreción lo medimos junto al examen general de orina, al ego. Va a haber una clase de ego, yo creo que para la siguiente semana. Bien, estos 4 términos y ya está todos los conceptos explicados. Ahora sí podemos entrar a la clase. Hay 2 tipos de transporte. Cuando hablamos de reabsorción, tenemos que hablar de 2 tipos de transportes. Una vía transcelular y una vía paracelular. La vía transcelular, bueno, se los explico de una vez. La vía transcelular es aquella donde se van a reabsorber moléculas, pero a través de las células. Esto es una célula de la nefrona. Pónganse que estamos hablando del túbulo contorneado proximal. Todavía no, pero ya. Del túbulo contorneado proximal, todas las moléculas que pasen a través de las células, que estos son células epiteliales, todas estas que pasen a través de la célula es un sistema de transporte transcelular. Y todas aquellas moléculas que pasen entre 2 células es la vía paracelular. La vía paracelular es una vía pasiva. La vía paracelular se maneja gracias a gradientes de concentración. ¿Qué quiero decir? Tenemos 2 medios. La luz, donde está el ultrafiltrado, y nuestra célula. Que es básicamente, aquí estaría luz, y esta es la célula. Bien, si la luz tiene una mayor concentración de cierta molécula, cuando estén revisando los libros y vean que una molécula está entre corchetes, ¿no? Sí, entre 2 corchetes, está hablando de concentración. Este es el signo universal de concentración, por si acaso. Bien, cuando la concentración de una molécula X sea mayor en la luz que en la célula o en el intersticio que está acá atrás, intersticio, aquí lo vamos a dibujar más pequeño para que se note la diferencia. Cuando sea mayor la concentración en la luz que en la célula, el movimiento va a ser pasivo, a favor de un gradiente, o sea, donde hay más, hacia donde hay menos.
Y lo mismo puede pasar del sentido contrario. Si dentro de la célula hay mayor concentración de esa molécula y en la luz hay pequeña concentración, perdón, poca concentración, el movimiento es de donde hay más a donde hay menos. Eso es la vía paracelular, una vía pasiva. Mientras que la vía transcelular se caracteriza porque puede usar mmm, transporte activo. ¿Pero qué tipo de transporte activo? Transporte activo secundario. ¿Gracias a quién? A los transportadores que van a generar una energía cinética que están acá, que lo vamos a explicar más rato. Pero en eso, los tipos de el transporte transcelular es aquella que pasa a través de las células y utiliza una difusión por transporte activo secundario. Y también pasivo, pero pasivo, sí, es más secundario. Esos son los tipos de transporte, transcelular y paracelular. Bien, ahora sí, regulación del agua y del sodio. Pasamos a pizarra. ¿Se ve? Lo de la tablet. ¿Se ve esto? Ya. Ahora sí, la parte más importante de la clase. Esto es una nefrona. Voy a empezar explicándolo. No sé si de lejos, debe verse muy pixeleado, pero lo explico. Aquí lo que he representado, esto es células del túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal tiene tres segmentos, S1, S2 y S3. Luego aquí representé el ACE de Henle. Esto es el ACE de Henle. Aquí le voy a poner vasos para que se note que es el ACE. Todo de acá afuera son los vasos. Eso de rosado representa una arteria o básicamente un capilar que está rodeando al ACE de Henle. Este es el asa de Henle y aquí es la rama ascendente gruesa, la raj de la rama, del asa de Henle. Aquí termina la raj. Aquí podemos empezar a hablar del túbulo contorneado distal. ¿Cuál era la característica de este túbulo contorneado distal? Recuerden que aquí estaba la mácula densa, lo que mostré en las diapositivas hace un momento. Luego continuamos con el túbulo contorneado distal y este es el pequeño túbulo de conexión y el túbulo colector, que tiene una parte cortical. La parte cortical, para que se entienda, es esto. De aquí para arriba estamos hablando de corteza. Y de aquí para abajo estamos hablando de médula. ¿Ya? Médula externa y aquí más abajo médula interna. Ahora sí podemos empezar a hablar de dos solutos que se van a reabsorber. Empecemos por el primero y el más importante. O el más preguntado. El más importante y el más preguntado. Sodio. El sodio se filtra a la misma concentración que está en el plasma. Para que tengan una idea de la anterior clase, aquí está el endotelio. Esto es el endotelio vascular. Estoy dibujando la membrana de filtración glomerular. La, el endotelio, la membrana basal donde está todo endotelio y de amarillo. De amarillo son los podocitos. Estos tres conforman la membrana de filtración glomerular. Entonces, aquí estamos hablando de plasma. Y aquí abajo estamos hablando de ultrafiltrado. Bien, el sodio se filtra en la misma concentración que está en el plasma. El sodio viene, y aquí hablamos del primer transportador, un transportador muy prevalente en todo el sistema de conexión, el ENAC. ¿Qué es el ENAC? Es un transportador de sodio, que significa ENAC. ENAC. Canal de sodio epitelial. ENAC. ¿Qué hace el ENAC? El ENAC viene, y esto es la luz. El ENAC viene y el sodio que estaba en la luz pasa hacia la célula. ¿Por qué pasa? Porque hay un gradiente de concentración inferior. Como estamos hablando que es la misma concentración que el plasma, recordemos que el sodio en plasma, ¿cuánto era? Era de 140 miliequivalentes litro. Pero ¿cuánto es el sodio dentro de una célula normal? Es una concentración de 10 a 14 miliequivalentes litro. Miren la diferencia de concentración entre lo que está fuera de la célula y lo que está dentro. Casi 130 miliequivalentes de diferencia. Pero esto no está así porque está así, no es porque así se decidió en la naturaleza. Es porque hay alguien que está produciendo ese fenómeno. Y aquí vamos a hablar de una bomba que tiene varios nombres.
es la bomba sodio, potasio, ATP, ASA. Una bomba que está en muchos textos. También tiene otro nombre, su nombre en la fisiopatología, la bomba antiedema. Esto de antiedema lo vamos a explicar al final. No es tan relevante para el caso, pero es su otro nombre, la bomba antiedema. ¿Qué hace esta bomba sodio, potasio, ATPasa? Salina 32K. Lo voy a escribir acá. Salina 32K. Salina 32K. ¿Qué hace? Sale sodio 3 y mete 2 de potasio. Ahí me acuerdo. Salen 3 de sodio y mete 2 de potasio. Entonces, gracias a esta bomba activa que está utilizando ATP, es un transporte activo primario, es que se está generando este efecto que dentro de la célula haya baja concentración de sodio. Entonces, el sodio se está reabsorbiendo en este sentido. De la luz, el sodio entra a través de los canales ENaC, canales de sodio epiteliales, entran. Ah, me olvidé explicar algo muy importante. En la célula, cuando estamos hablando de la célula, este borde que está en relación a la luz se le llama el borde apical. Mientras que el borde que está en relación a lo que es su membrana basal, a los vasos, es la membrana vaso. ¿Se acuerdan de vaso? Porque esa es la base de la célula. Vaso lateral. Ok. Apical, lo que está en la luz. Vaso lateral, lo que hace conexión con los vasos sanguíneos. Bien. Los ENaC, que son tipo de transportador de sodio apical, entran a la célula. Y el sodio no se mantiene ahí, el sodio viene por acá, y gracias a un transportador activo primario, la bomba sodio-potasio ATPasa, entra hacia la circulación, a la circulación, ¿ok? A través, eso es una parte de la reabsorción de sodio. En el túbulo contorneado proximal hay un segmento 1, hay el segmento 2 y hay el segmento 3. Bien, la reabsorción de sodio vía ENaC es muy prevalente tiene una gran concentración en el segmento S1 y S2. En el segmento S2 pasa exactamente lo mismo y lo vamos a repetir. Sí, lo vamos a repetir porque repitiendo se aprende. Aquí está el transportador ENaC. ¿Qué va a hacer? Va a reabsorber sodio de la luz hacia la célula. Y esta célula va a botar ese sodio gracias a una bomba. La bomba, sodio, potasio, ATPasa. Que va a sacar 3 de sodio y va a meter 2 de potasio. Y de esta forma se reabsorbe el sodio en el túbulo contorneado proximal. Hay otra forma, hay otro canal muy bonito. Pero esto es un canal especial. ¿Por qué? Porque ahora es un intercambiador de otro color. Este intercambiador, que es lo contrario al ENaC, es poco prevalente en los segmentos S1, pero es gran prevalente en el segmento S2 y S3. No les van a preguntar eso, pero creo que es importante saber. La disposición, porque el canal sí te van a preguntar. Este es el intercambiador de sodio-hidrogenión, isoforma 3, o su nombre, en abreviado, el NHE3. El NHE3 es un intercambiador. Y como estamos hablando de la reabsorción de sodio, ¿qué va a ser este? Aquí va a estar el sodio de la luz y lo va a meter. Pero es un intercambiador, que va a ser lo contrario. Va a botar una misma célula parecida al sodio, que es una célula monovalente y es de carga positiva, o un catión. ¿Y cuál es esa molécula que va a botar? Un protón, o bueno, un hidrogenio. ¿Qué hace? Bota. Bueno, mete sodio y bota hidrogeniones. Lo voy a explicar ahora, quiero que estén muy atentos. Esto es un poco complejo, pero es muy importante. ¿De dónde viene este hidrogenión? Se preguntarán. Porque el sodio sabemos de dónde viene. Viene de la filtración de plasma a ultrafiltrado. Pero este hidrogenión, ¿de dónde viene? Esa es nuestra pregunta. Bien, dentro de la célula y en la luz hay una enzima. Una enzima es una estructura casi siempre proteica que acelera una reacción. ¿Va? Aquí hay una enzima muy importante. De hecho, es la enzima más rápida del cuerpo humano. Es la anhidrasa carbónica. En el cuerpo tenemos muchas anhidrasas carbónicas. Tenemos de la 1 a la 12, si no me equivoco. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Cataliza la siguiente reacción. Una molécula de agua más una molécula de CO2
lo convierte en ácido carbónico. Sí, lo convierte en ácido carbónico. Y el ácido carbónico tiene una característica. Se disocia muy rápido en medios acuosos. ¿En qué se disocia? Se disocia en hidrogenión y se disocia en bicarbonato. Entonces ahí respondemos esta pregunta. ¿De dónde viene el hidrogenión que se está intercambiando para las reabsorciones de sodio? Viene de la disociación del ácido carbónico. ¿Quién formó el ácido carbónico? La anhidasa carbónica a partir de una molécula de agua y una molécula de CO2. Esta reacción es bastante importante porque lo vamos a ver en fisiología gástrica, lo vamos a ver en fisiología sanguínea y en fisiología respiratoria. Entonces, este hidrógeno formado se bota y mete sodio. Para este hidrógeno les dije que esta molécula también está en la luz. En la luz también va a haber bicarbonato que se ha filtrado. Este bicarbonato va a venir y gracias a este hidrogenión que lo hemos botado, se van a fusionar y que van a formar el ácido carbónico. Y el ácido carbónico, a través de la misma enzima adenasa carbónica, se va a volver a disociar en sus moléculas originales. Se disociaba en H2O y CO2. Y el CO2 es una partícula liposoluble. ¿Qué hace el CO2? Puede ir fácilmente. El CO2, como es liposoluble, puede entrar sin necesidad de un transportador directamente a la célula. Y el CO2 dentro de la célula, gracias a la acción de otra anhidasa carbónica junto al agua, porque el agua está en todo, se vuelve ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia en hidrogeniones y bicarbonato. Y el hidrogenión, que lo voy a poner, y este hidrogenión va a salir para, con el bicarbonato que está en la luz, formar ácido carbónico de nuevo y se disocia en CO2. Y vuelve a repetirse este ciclo. Esto se le conoce como el reciclaje de hidrogeniones por el ácido carbónico. ¿Ok? Entonces, esto es una forma de autorreciclarse. Básicamente funciona creando moléculas para usarlas, para luego reciclarlas, y es un ciclo. Lo bota, se vuelve a entrar y lo vuelvo a botar. ¿Para qué? Para la reabsorción de sodio. Y lo mismo pasa en el segmento 3. No olvidemos que la bomba sodio-potasio es muy prevalente en todas las células de la nefrona. En general en todas las células. Porque sin la bomba sodio-potasio ATPasa, la célula genera edematización. ¿Quieren lo explicamos eso de edematización al final? Porque no tiene nada que ver con la clase. Entonces aquí está la sodio-potasio. Sale, bota potasio, perdón, bota sodio y mete potasio. Saca sodio y mete potasio. ¿Cuánto saca? 3 de sodio, 2 de potasio. Memotécnico, el que nunca me falla. Salena 32K, de ahí se acuerdan. Bien, eso con la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal. ¿Hay más reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal? Sí, pero es con relación a la glucosa. Y glucosa lo vamos a explicar después de esto. Bien, pasamos al ACE de Henle. El ACE de Henle tiene un componente descendente y un componente ascendente. El ascendente tiene dos partes, una gruesa y una delgada. Bien, lo importante que tienen que saber de ACE de Henle y que básicamente resume esto, es que en la rama descendente lo que va a pasar es que va a haber una gran reabsorción de agua. Esta reabsorción de agua viene así, en este sentido. El agua se reabsorbe. Solo agua, nada más. Solo se reabsorbe agua. Que eso se quede en su cabeza. En la rama descendente, delgada del asa de Henle, solo se reabsorbe agua. Agua, solo se reabsorbe agua. Solo se reabsorbe agua. Solo se reabsorbe agua. No se reabsorbe sodio. Solo agua. Ahora aquí pasa un fenómeno. El ultrafiltrado inicial con relación al plasma tenían una misma osmolaridad. ¿Cuánto es la osmolaridad normal? De 280 a 295. ¿Qué cosas? Miliosmoles, litro. Pero a medida que va reabsorbiendo sodio, esa osmolaridad baja. Pero aquí hablamos de un caso especial, se reabsorbe agua. ¿La reabsorción de agua modifica la osmolaridad? Sí. ¿Por qué modifica la osmolaridad? Se preguntarán. Sencillo. Recordemos que la osmolaridad, en fórmula, nada más que la concentración de osmoles, o osmolitos en otro libro, sobre litro de solución. Y ahorita es una propiedad matemática sencilla. Si tenemos mayores osmoles, evidentemente, tenemos mayor osmolaridad. Pero aquí no estamos aumentando los osmoles, estamos disminuyendo su disolución. Entonces, si disminuimos el agua que estaba diluyendo sus osmoles, pues evidentemente la concentración sube.
sube la concentración de osmolaridad. Y aquí hay otra pregunta muy simple. Bueno, sí, muy simple, de hecho. Y que pueden preguntarte en el final. ¿Cuál es el lugar donde hay mayor osmolaridad dentro del cuerpo que sea fisiológico? Pues la respuesta es el ACE de Henle. Porque el ACE de Henle, en este punto, en su punto más bajo, puede llegar a concentrar la orina hasta 1200 miliosmoles litro. Esto es una cantidad exagerada de osmolaridad. ¿Por qué pasa esto? Porque el agua de la luz se está reabsorbiendo y al reabsorberse el agua disminuye su disolución y como es inversamente proporcional, la osmolaridad aumenta. Esa es la propiedad. Bien, eso con asa de Henle descendente. Pasemos al asa de Henle ascendente. En el asa de Henle ascendente ocurre lo contrario. Bueno, no lo contrario. Lo mismo a otra célula. Es totalmente impermeable al agua. Aquí ya no se reabsorbe agua, se reabsorbe otra molécula. Se reabsorbe sodio. Sodio, se reabsorbe 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 sodio, bien rayado, se reabsorbe sodio y se reabsorbe sodio. Un momento, voy a tomar agua. Se reabsorbe sodio, pero esta es la característica. En la rama delgada de la de Henle, se reabsorbe sodio, pero es totalmente impermeable al agua. ¿Qué quiero decir? Que el agua no se está reabsorbiendo, solo sodio. Y pasa el contrario, el fenómeno contrario. Si aquí tenemos gran osmolaridad porque disminuye la solución, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos disminuyendo los osmoles. ¿Cuál es un osmol activo? El sodio. Y si disminuimos los osmoles, disminuimos la osmolaridad. Entonces, en este proceso, aumenta la osmolaridad, ¿por qué? Porque estamos quitando agua. Y si se quita agua, estamos aumentando la osmolaridad. Pero en este proceso contrario, en el que en la rama ascendente delgada, estamos reabsorbiendo sodio. Está perdiéndose el sodio de la luz. Entonces, eso disminuye la concentración. Y volvemos al mismo punto, a una concentración, si no me equivoco, revisen bien, de 300 miliosmoles litro. En esta parte, llegando a la parte final de la rama ascendente delgada. Eso, eso es todo lo que te pueden preguntar de la de Henle, porción delgada. Que cuando desciende, lo vuelvo a repetir, que cuando desciende se reabsorbe agua, solo agua. Y cuando asciende se reabsorbe sodio, solo sodio. Bien, pasamos a la rama ascendente gruesa de la de Henle. Sigue siendo AC de Henle, pero es una porción gruesa. En la rama ascendente gruesa de la de Henle tenemos un transportador muy bonito, uno que trabaja mucho. Este es el transportador, esta es su denominación. Lo voy a hacer de otro color. Uno, 2, 3. Este es el transportador que se denomina así, NKCC2. ¿Qué es el NKCC2? Bien, pues el NKCC2 es el transportador de sodio, potasio, 2-cloro. El contransportador sodio-potasio 2-cloro. Bueno, es un transportador que de la luz, recordemos que estamos hablando de la luz del ultrafiltrado, que va a hacer, reabsorbe sodio, potasio y 2-cloro. Y en cualquier célula tenemos los transportadores clave. ¿Cuáles son? Sodio, potasio, ATP, ATP, ASA. ¿Qué hacía la bomba sodio, potasio, ATP, ASA? Saca 3 de sodio, 3, y mete 2 de potasio. Bien, este sodio que está entrando se está reabsorbiendo gracias a la bomba sodio, potasio, ATP, ASA. Esto es, siempre que vean algo de rosado, estamos hablando de, bueno, al menos que vean algo de rosado en mis clases, corresponde a una arteria o vaso. Bien, está reabsorbiendo sodio gracias a este efecto hacia la luz de una arteria, o sea, hacia sangre. ¿Qué pasa con el cloro? Bueno, más rato. ¿Qué pasa con el potasio? El potasio está entrando. Podemos llenar mucho de potasio en esta célula y eso no es bueno. Bueno, pues el potasio hace lo mismo que el bicarbonato que vimos hace rato. El potasio se recicla. Este fenómeno de reciclaje es nada más que este potasio que acaba de entrar viene, aquí hay otro transportador y lo bota. Y gracias al NKCC2, transportador de sodio, potasio 2-cloro, lo vuelve a meter y lo bota.
Pero aquí es un transportador, es una proteína que lo que va a hacer es permitir la difusión pasiva de potasio. ¿Por qué? Porque recordamos que dentro de las células el potasio de cuánto es, de 150.000 equivalentes litro. ¿Y cuántos fuera de la célula? De 3,5 a 5.000 equivalentes litro. Estos valores nunca se van a olvidar, siempre les van a preguntar. Y gracias a esta diferencia de gradiente, es que el potasio que ha entrado sale por difusión pasiva. Y aquí en la luz vuelve a entrar por un transporte activo secundario mediado por la bomba de potasio 2-cloro. Así. Este es el ciclo que sigue el potasio. Bien, eso es importante. Y el cloro. El cloro tiene un transportador acá. Muy bonito. El cloro va a salir de la célula hacia la sangre a través de un transportador que va a botar cloro, pero también va a botar potasio. Entonces, el potasio tiene dos vías. Entra por las bombas de potasio TPasa y se recicla por vía gradiente hacia la sangre. O el potasio puede entrar desde la luz hacia la célula por un transporte activo secundario y puede salir gracias a otro transportador por difusión pasiva. Entonces, estas son las dos vías del potasio. ¿Para qué sirve? Básicamente, como pueden ver, reciclaje. Lo utilizan como cotransportador y lo reciclan. Lo utilizan como cotransportador y lo reciclan. Y eso es lo más importante de la rama ascendente gruesa, el NKCC2, o cotransportador sodio, potasio, 2-cloro. Ay, por fin. Rama ascendente, perdón, túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal es bonito. Aquí estamos hablando de la mácula densa. Mácula densa. La mácula densa, voy a activar las diapositivas para que lo vean. Diapositivas. La mácula densa es esto. Esto es la arteriola aferente. Tengo lápiz. Esta era la arteriola aferente. Se convertía en capilares y luego pasábamos a arteriola eferente. Pues resulta que yo les dije en la clase de glomérulo renal que entre las arteriolas se encuentra este conjunto de células que son epitelio, pero aquí hay un epitelio especial porque aquí hay un epitelio cilíndrico. Este epitelio cilíndrico conforma, o bueno, toda esta parte es la mácula densa. Y esta mácula densa tiene una función, el reflejo túbulo glomerular. Reflejo túbulo glomerular. Lo pueden ver acá. ¿Dónde está mi puntero? Aquí está. Aquí pueden verlo. Este es el glomérulo y noten que en su parte, entre las dos arterias, se encuentra este pedazo de túbulo contorneado distal, túbulo contorneado distal. Bueno, esta parte de túbulo contorneado distal es esto, la mácula densa, para que lo tengan claro, lo que voy a explicar en un momento. Entonces, ¿qué quiero decir? El túbulo contorneado distal tiene una parte que está chocando con el glomérulo. Y esa parte que está chocando es la mácula densa. ¿Qué hace la mácula densa? Lo voy a explicar ahora. La mácula densa va a medir la concentración de sodio dentro del sistema de túbulos. Entonces es como... Es un quimiorreceptor, de hecho. Es un quimiorreceptor. Un quimiorreceptor es un receptor de sustancias químicas. Hay muchos quimiorreceptores en el cuerpo. Lo vamos a profundizar más en sistema nervioso. Bien, esto es la mácula densa. ¿Qué hace la mácula densa? Capta, no capta, sí, reconoce la concentración de sodio. Si la concentración de sodio dentro del ultrafiltrado, que luego se va a hacer de orina, es mucha la concentración, lo que va a hacer es secretar. Cuando vean esto en cualquier clase mía, que parece unas olas del mar de color celeste, esto de color celeste significa secreción para mí. Van a secretar ATP y adenosina. La secreción de ATP y adenosina vía parácrina, esta es otra pregunta, vía parácrina, va, como estaba cerca del glomérulo, generar una vasoconstricción de la arteria aferente. Y lo explico ahora. Bien, cambiemos. Aquí está bonito. Bien, cuando genera una vasoconstricción de la arteriola eferente, vamos a hacer un poco de repaso de la anterior clase. Cuando genera una vasoconstricción de la arteria aferente, ¿qué va a pasar? Va a hacer una disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué es una disminución de la tasa de filtración glomerular? Porque reduce
la disminuye el flujo sanguíneo renal. Al disminuir el flujo sanguíneo renal, disminuye también el flujo plasmático renal, porque plasma y sangre se diferencia poco. Flujo plasmático renal. Al disminuir el flujo plasmático renal, disminuye la tasa de filtración glomerular. Y al disminuir la tasa de filtración glomerular, disminuye el filtrado. Lógico, ¿no? Al disminuir el filtrado, también disminuye el sodio que se está filtrando. Y al disminuir el sodio, pues genera como un equilibrio. ¿Por qué? ¿Quién activa el reflejo túbulo glomerular? La alta concentración de sodio. Para que la nefrona se regule de esta alta concentración de sodio, va a generar una vasoconstricción de la arteriola aferente, que va a generar una disminución del flujo sanguíneo renal, una disminución del flujo plasmático renal y con ello una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y al disminuir todo esto, disminuye el sodio. Ese es un reflejo. Si detecta mucho de algo, pues trata de disminuirlo. ¿Ok? Eso es un mecanismo de retroalimentación negativo. Bien, eso es muy preguntado. Muy preguntado. Ya está, mácula densa. Siguiente. Pasamos a túbulo. Bueno, estábamos en túbulo contorneado distal, pero dentro del túbulo contorneado distal hay tres tipos de células, muy importantes. Bueno, teóricamente dos. Las células principales y aquí las células intercalares. Y las células intercalares las dividimos en dos, las alfa y las células intercalares beta. Bien, ¿qué van a hacer las células intercalares? Las células principales. Va a haber una hormona que les va a estimular. Esta hormona se llama la aldosterona. Okay, la aldosterona es una hormona que la vamos a explicar más rato. Pero quiero que tengan en cuenta que aquí hay transportadores. ¿Se acuerdan de esto? Ay, no, qué hecho. Este es un esquema de bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Clasificación por su gram, aerobios y anaerobios. Tal vez les mando un video hecho de eso. Publicidad. Ya. Aquí hay unos canales. Aquí están los ENAC. ¿Se acuerdan de los ENAC? Transportador. Canales de epiteliales de sodio. Bien. Aquí va a haber canales epiteliales de sodio, va a haber ENAC. ¿Y qué van a hacer los ENAC? Reabsorción de sodio. Y ya. Recuerden que aquí también hay una bomba. La bomba sodio-potasio ATPasa. Lo voy a repetir y lo voy a repetir porque es importante y no quiero que se les olvide. La bomba sodio-potasio ATPasa tiene una función que no la mencioné hace rato. Su función es crear un gradiente. Está creando un gradiente artificial. ¿Por qué? Porque constantemente está constantemente está sacando sodio y constantemente está metiendo potasio. Y es por eso que dentro de las células el potasio es elevado y fuera de las células es disminuido. Y lo mismo con el sodio. Como están sacando sodio, es por eso que fuera de las células hay gran concentración de sodio, pero dentro de las células hay baja concentración de sodio. Genera un gradiente electroquímico. Esa es la función de la sodio-potasio ATPasa, si les preguntan. Bien, el sodio, reabsorbido por los ENAC, gracias a un gradiente de concentración, viene por la bomba sodio-potasio ATPasa y se reabsorbe a la sangre. Acá. Aquí hay un canal de potasio, no me acuerdo cómo se llama. Cuando hable de fisiología del potasio, porque fisiología del potasio es harto. Lo mismo. El potasio entra por la bomba sodio-potasio ATPasa, por un gradiente de concentración, sale a la luz. Eso en las células principales. Células intercalares, alfa y beta. Bien, las células intercalares alfa y beta son bonitas, porque en su nombre está su función, alfa. Alfa, ¿se acuerdan de A? ¿Se acuerdan alfa de acidosis? ¿Ok? A de acidosis. ¿Qué es una acidosis? Una acidosis, miento, actúa en acidemia, porque hay que tener en claro los términos. Pregunta que les van a hacer al año. ¿Acidemia y acidosis es lo mismo? No. Acidemia es, la acidosis es acidemia con manifestaciones clínicas. Y la acidemia, terminación enemia, es que el pH está disminuido en la sangre, pero no corresponde a manifestaciones clínicas. Bien, actúa en acidemia. ¿Qué hay en acidemia? Hay gran concentración de hidrogeniones. Estos hidrogeniones el cuerpo lo va a regular mediante las células intercalares alfa. ¿Qué van a hacer? Bueno, si hay acidemia, hay muchos hidrogeniones, tenemos que deshacernos de los hidrogeniones. ¿Y cómo nos deshacemos de los hidrogeniones? Intercambiándolos. Cambiamos un catión monovalente por otro catión monovalente. Entonces, como tenemos muchos hidrogeniones en sangre,
Estos hidrogeniones los vamos a sacar. Los sacamos hacia la orina. Sacamos hidrogeniones, pero algo positivo entra, algo positivo sale. Y reabsorbemos potasio. Esa es la función de las células intercalares alfa. Actúan en acidemias y que ahí en acidemias hay gran concentración de hidrogeniones. Estos hidrogeniones los botamos y metemos potasio. Vamos a la siguiente. En las células intercalares beta. Si las alfa eran con acidemia, pues las betas actúan en alta concentración de bases, o sea, alcalemias. ¿Qué hacen las células intercalares beta? Pues aquí hay gran concentración de bases, o sea, el bicarbonato. El bicarbonato va a entrar. Entra, pero para que entre tiene que salir otro anión. Sale cloro. Entra bicarbonato y este bicarbonato se va a intercambiar. ¿Con quién se va a intercambiar? Intercambia. ¿Cómo era esto? Ah, ok. Aquí participa la regulación del cloro. Tenía que verlo en el siguiente día. La regulación del cloro. Entra cloro, un anión monovalente, y saca otro anión monovalente. Sale bicarbonato. Y como había gran concentración de bicarbonato en sangre, pues pasa lo mismo en sangre. Sale bicarbonato y entra cloro. Sale bicarbonato y entra cloro. Y entonces así se crea un gradiente. Que viene hacia afuera el bicarbonato y hacia adentro el cloro. Ah, vamos en sodio. Falta cloro, urea y glucosa. En el túbulo contorneado. Perdón, en el túbulo colector cortical también hay reabsorción de sodio. ¿Qué es reabsorción de sodio? Igual, gracias a los ENaC. Aquí están los ENaC. ENaC. Y vía ENaC entra el sodio. ¿Y dónde también hay ENaC? Hay ENaC en el túbulo contorneado. Perdón, en el túbulo colector medular. También hay ENaC. Y entonces, haciendo un resumen de la reabsorción, bueno, de la fisiología de sodio, es este esquemita de acá. Reabsorción de sodio. ¿Dónde pasa la mayor reabsorción de sodio? La mayor parte se reabsorbía en el túbulo contorneado proximal. ¿Por qué vías? Transcelular. ¿Gracias a quién? A los canales ENaC y a los canales NHE3. Intercambiadores. Intercambiadores de sodio, hidrogenión, isoforma 3. Eso significa NHT3. La siguiente concentración, bueno, reabsorción de sodio es gracias a la rama ascendente gruesa de la de Henle. ¿Cuánto absorbía? Vía NKCC2, sodio, potasio, 2 cloro, reabsorbía sodio, potasio y 2 cloro. Por si acaso, esa parte de la de Henle también corresponde a la rama ascendente fina, donde solo se reabsorbía sodio. Recuerden eso. En el túbulo contorneado distal, vía células principales e intercalares, no, solo células principales, se resolvía sodio gracias a los canales ENaC. Y finalmente, el último por ciento, en el túbulo colector medular interno, también se resuelve sodio gracias a ENaC. Ahí está. Acabamos sodio. Siguiente. Sodio, cloro. El cloro era lo mismo. Ya. Cloro. Donde hay sodio hay cloro. ¿Por qué? Porque es cloruro de sodio. ¿Cómo era esto? En un momento voy a recordar. Esto era lo mismo. Ya. Lo mismo. El cloro, lo que vimos en las células intercalares beta. El cloro se reabsorbe mediante un intercambiador de aniones. Reabsorbe cloro y bota bicarbonato. Y lo que explicamos hace rato. ¿De dónde viene ese bicarbonato? Venía de la formación de bicarbonato más hidrogenión formaba el ácido carbónico. El ácido carbónico se disociaba. Perdón, el ácido carbónico, gracias a la enzima antinitasa carbónica, se convertía en H2O y en un CO2. El agua se reabsorbe con el sodio. Nunca olviden eso. Donde hay agua hay sodio. ¿Por qué? Por osmolaridad. Y el sodio, perdón, el dióxido de carbono entra por difusión pasiva y repetía el mismo proceso.
¿Dónde más se reabsorbe el cloro? El cloro se reabsorbe acá, en la rama ascendente gruesa. ¿Gracias a quién? Al transportador CO-potasio 2-cloro. Se reabsorbe cloro gracias a un sodio y un potasio. Y este cloro, vía eh, transportador de cloro y potasio, se reabsorbe hacia la sangre. ¿Dónde también se reabsorbía cloro? Se reabsorbía en las células intercalares beta. Para botar bicarbonato, venía el cloro y se intercambiaba con el bicarbonato. Y de esta forma, con la misma forma, de esta forma, se reabsorbía cloro hacia la sangre. Ya, acabamos sodio y cloro muy rápido. ¿Qué más hay? Vamos a revisar diapos. Porque en las diapos siempre anoto cosas por si me olvido mencionarlas. Regulación del agua y sodio. Ya hemos hablado. Sí, ya hemos hablado. Ah, no, falta algo. Casi me olvido. Acá. Todo lo que hemos mencionado del sodio es una reabsorción por vía transcelular. ¿Ok? Es una reabsorción por vía transcelular. Pero ¿dónde ocurre una reabsorción paracelular? En los segmentos S2 y S3. El sodio va a haber mayor sodio afuera en la luz que dentro de la célula. Y el sodio va a venir vía paracelular a través de las células y se va a reabsorber hacia la sangre. ¿Dónde? Entre los segmentos S2, S3 y en la rama ascendente gruesa. Aquí también hay una vía paracelular de sodio. ¿Quién genera esta vía paracelular de sodio? Que en el ultrafiltrado, que luego se va a convertir en orina, hay mayor concentración de sodio. Y en las células hay menor concentración. Y eso activa la vía paracelular. Solo en esas dos zonas hay vía paracelular. Túbulo contorno proximal y rama ascendente gruesa, RAG. Bien. Ahora sí podemos continuar. Ya hemos hablado de la reabsorción de sodio. Y donde se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua. ¿Por qué vía? Vía osmolar. Sí. Siguiente tema del que hay que hablar. La regulación del volumen efectivo. Cuando hablamos de fisiología renal, estamos hablando de la regulación de la presión arterial. ¿Cómo se regula la presión arterial? Se regula por tres formas. A corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Así se regula la presión arterial. A corto plazo, ¿cómo se regula? Mediante el sistema nervioso autónomo, vasoconstricción y vasodilatación. A mediano plazo, ¿quién los regula? Pues en mediano y en largo plazo se regula en el riñón. Se regula en el riñón. ¿Mediante qué vía? En el mediano plazo, mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vamos a describirlo en un momento, y a largo plazo, mediante la regulación de la volemia. Bien, regulación de la volemia a largo plazo, ¿dónde? En el riñón. Bien, cuando hablamos de regulación del volumen efectivo, hablamos de tres tipos. Vía sistema renina-angiotensina-aldosterona, vía sistema nervioso simpático y vía de la ADH y vía del péptido natriurético auricular. Pero esto lo vamos a dejar en un apartado porque esto lo vamos a ver en fisiología cardiovascular. Ahora, de estos tres hay algo en común, por eso lo anoté de esta forma. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y la ADH tienen en común no, miento, eso está mal. El sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático tienen en común la reabsorción de sodio. La ADH se encarga de la reabsorción de agua. Y el péptido natriurético auricular, péptido natriurético, o sea que va a aumentar la diuresis de sodio, pues esa parte. Porque ¿qué va a hacer? Botar sodio. Estimula la excreción de sodio. Entonces comencemos. Este es un esquema bonito del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Quién secretaba la renina? Las células juxtaglomerulares del riñón. Estas viajaban y en la sangre convertían el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 se convertía en angiotensina 2 gracias a la ECA. Y la ECA y la angiotensina 2 estimulaba a la glándula suprarrenal para la secreción de aldosterona, un mineralocorticoide. Pero no me gusta. Aquí tenemos las células juxtaglomerulares. Las células juxtaglomerulares que van a hacer la secreción, miolita característica, de renina. La renina va a viajar vía arteriola eferente hacia el sistema
hacia la circulación venosa. En esta circulación, el hígado también va a secretar otra hormona. Perdón, va a secretar un péptido. Y este péptido va a ser el angiotensinógeno. Angiotensinógeno. El angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina 1, AG1, gracias a quién? A la acción de la renina. La renina, ¿quién la secretaba? Las células yuxtaglomerulares. La angiotensina 1 se va a convertir, la AG1, se convierte en AG2. ¿Pero por quién? Por la ECA, enzima convertidora de angiotensina. ¿Quién secreta la ECA? El endotelio el endotelio pulmonar. El endotelio pulmonar, o sea, las células epiteliales que recubren el sistema vascular del pulmón, secretan la ECA. ¿Y la ECA qué va a hacer? Convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 por sí misma ya es un potente vasoconstrictor. Pero ¿qué va a hacer? También va a estimular otra cosa. La angiotensina 2 estimula la glándula suprarrenal, una glándula pequeña que está sobre los riñones. Y la glándula suprarrenal tiene dos estructuras, tiene dos formas, tiene dos apartados, tiene una corteza y tiene una médula. Y aquí se los explico de una vez. La corteza va a secretar tres cosas: mineralocorticoides, glucocorticoides, glucocorticoides y hormonas sexuales. Y la médula se va a encargar de la síntesis de adrenérgicos, de adrenalina y noradrenalina. ¿En qué porcentajes? 80 y 20% respectivamente. Mineralocorticoides, aquí hablamos mineralocorticoides, aquí hablamos de la aldosterona. Glucocorticoides, aquí hablamos del cortisol. Y hormonas sexuales, aquí hablamos del estriadol, estriona y uno más, no me acuerdo. Bien, el que nos importa es que va a estimular la secreción de aldosterona. ¿Dónde está mi puntero? Va a estimular la secreción de aldosterona. Y pasamos otra vez a piso. O creo que aquí está. No está aquí. La aldosterona va a venir por acá. Esto es un vaso sanguíneo, ¿ok? Vaso sanguíneo. La aldosterona viene por la sangre y la aldosterona tiene una cualidad. Puede pasar a través de las membranas sin necesidad de un canal. Viene la aldosterona a las células principales y las células principales tienen el receptor de mineralocorticoides. Este receptor es especial porque está dentro de las células. Es un receptor citoplasmático. Lo vamos a dibujar así. Este es el RM, el receptor de mineralocorticoides, que va a recibir a un mineralocorticoide, que es la aldosterona. Este receptor de mineralocorticoides va a activar un mecanismo nuclear. Es un nombre complejo para decir que va a estimular la síntesis y expresión del que, el gen que codifica el ENaC. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que una vez que se une a su receptor, va a estimular la expresión genética, la expresión génica de los receptores ENaC, bueno, de los transportadores ENaC. Y estos receptores, que se tardan mucho en sintetizar porque igual son proteínas, la bibliografía dice de 4 a 8 horas. Estas van a ir a la membrana apical y lo que van a producir es la expresión de mayores ENaC. Y hay mayores ENaC, va a haber una mayor reabsorción de sodio. Ay, disfónico. Bien, eso hace la aldosterona. Ese es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acá. La renina activa la formación de angiotensina en angiotensina 1, luego en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 viaja hacia la glándula suprarrenal para la secreción de aldosterona. Bien, ¿qué es la angiotensina? Para eso está este esquemita. Repetimos esquema. La angiotensina es un potente vasoconstrictor. ¿Y qué va a hacer? Va a ser una vasoconstricción de la arteriola aferente. Y lo que explicamos hace rato. Al haber una vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye el flujo plasmático renal, por ende disminuye la tasa de filtración glomerular y por ende disminuye el sodio filtrado. Aquí lo voy a escribir. Sí, aquí lo voy a escribir. El sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene tres estímulos. ¿Ok?
Esto es pregunta de examen siempre. ¿Cuáles son los estímulos del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Número 1. Hipovolemia. ¿Qué es la hipovolemia? La disminución de la volemia. ¿Cuánto es la volemia? La volemia la calculan con el 7% del peso corporal total en hombres y mujeres. 2. ¿Qué estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona? La hipovolemia, la hipovolemia es otra hiponatremia. No es hiponatremia, que también, pero no. La hipotensión. Bueno, sí, hipotensión arterial. Cuando tú estás hipotenso, puedes estar hipotenso por muchas causas. Entre las más importantes, una hemorragia. Una hemorragia puede generarte una hipovolemia y una hipotensión arterial. ¿Cuál es el mecanismo que se va a activar para que no te mueras? Porque eso es básicamente lo que es el cuerpo. Va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y así la angiotensina disminuye la excreción de sodio. ¿Por qué disminuye la excreción de sodio? Se preguntarán. Porque al disminuir la filtración de sodio, filtración y excreción de sodio, hay mayor sodio en la sangre. Y si hay mayor sodio en la sangre, hay mayor agua. Y si hay mayor agua, se recupera la volemia. Y si se recupera la volemia, se recupera la tensión arterial. Bueno, presión en este caso. Tensión es otra cosa. La presión. Eso lo vamos a especificar mucho más en fisiología cardiovascular. Y el último, el sistema nervioso autónomo, división simpática. Estos son los tres estimuladores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y sus derivados. La hipovolemia puede ser por hiponatremias o por hemorragias. Hipotensión arterial por un fallo parasimpático. Eso con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muy importante. Transporte de glucosa. Aquí hay otra parte de glucosa y sodio. Bien, este es un esquema más bonito del túbulo contorneado proximal. Segmento S1, segmento S2 y segmento S3. Bien, aquí teníamos sodio. Pero resulta y acontece que aquí teníamos la membrana de filtración glomerular. Membrana de filtración glomerular, que componía endotelio, membrana basal y podocitos. Bien, por aquí la glucosa también se filtra. ¿En cuánto se filtra de glucosa? Se filtra el 100%. O bueno, se filtra a misma concentración que la del plasma. ¿Cuánto dice cuánto es en ayunas? De 4 a 5 milimoles de glucosa. O en los valores que todos conocemos, de 70 a 110 miligramos de cilitro. O en ayunas 4 a 5 milimoles. Eso es lo que se filtra hacia el ultrafiltrado. Bien, el sodio y la glucosa se reabsorben. Pero esto es curioso. La glucosa se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal en un 100%. ¿Qué quiero decir? Que en la orina no debería haber glucosa. ¿Por qué no hay glucosa? Porque el 100% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. ¿Cómo se resuelve? Fácil. Mediante un cotransportador. Ese es el cotransportador SGLT. SGLT y SGLT. Los SGLT tiene números o tiene formas. 2, 2 y aquí la 1. ¿Qué hace el transportador? No me acuerdo, no sé qué significa SGLT2. Sodio glucosa light transporter. Perdón. Ay, hola. Creo que solo está mostrando lo que está Ay, no explicando. puedo creerte. Sí, sí. ¿No se vio todo lo demás? Ah, no. Mucho. Ya. En sistemas renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hacía la angiotensina? Disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye el flujo plasmático renal, disminuye la tasa de filtración glomerular y disminuye el sodio. ¿Por qué disminuye el sodio? Porque necesitamos mayor sodio en sangre. ¿Por qué? Para mantener la volemia y la presión. ¿Quiénes son los estímulos para el sistema renina-angiotensina-aldosterona? La hipovolemia, la hipotensión arterial y el sistema nervioso autónomo, división simpática. Esto es importante. Solo anótense eso. ¿Quién estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Hipovolemia, hipotensión y sistema nervioso autónomo. División simpática o el simpático como tal. Ahora sí, transporte de glucosa. Este es el esquema. Ay no, otra vez. Muchas gracias por avisarme, porque si no ya iba a terminar la clase y la clase... Vamos a la mitad. Bien. Aquí está la membrana de filtración glomerular. Tiene tres partes. Endotelio,
membrana basal y podocitos. 1, 2, 3. La glucosa se filtra a la misma concentración que está en el plasma. ¿Cuánto está en ayunas? De 4 a 5 milimoles. ¿De qué? De glucosa. O el formato que nosotros conocemos, de 70 a 110 o a 100, algunos libros, miligramo decilitro. Bien. En el túbulo contorneado proximal, la glucosa se reabsorbe en un 100%. Si se reabsorbe en un 100%, significa que no se excreta nada. Y si no se excreta nada, significa que en la orina, porque vamos a hacer una clase de examen general de orina, no debería haber glucosa. ¿Ok? Ese es el mensaje que quiero que se lleven en estos 10 segundos. En la orina no debería haber glucosa. ¿Por qué? Porque el 100% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. ¿Cómo se reabsorbe? Por un contrasportador. El SGLT. SGLT. Y el SGLT. Pero tiene formas. La 2, la 2 y la 1. Bien, ¿qué hace este cotransportador? Reabsorbe un sodio por una molécula de glucosa. Bonito. El SGLT2 reabsorbe uno de sodio. Ojo, eso es importante. Uno de sodio por uno de glucosa. Porque si sus docentes quieren pescarles en un parcial, les van a preguntar en el SGLT2 cuánto de sodio y glucosa se reabsorben. Y se reabsorben, aquí va a ser sodio, aquí va a ser glucosa. No me gusta. En una relación de 1 a 1. Pero ¿qué cosa? Esto es en el SGLT/2. Pero lo contrario pasa en el SGLT1. ¿Por qué? Porque en este cotransportador SGLT1 se reabsorbe en una proporción de 2 de sodio a 1 de glucosa. O sea, necesitas más sodio para reabsorber la misma cantidad de glucosa. Por eso puse dos flechas. Aquí hay 1 de sodio, aquí hay 2 de sodio, y esta es la misma glucosa. Bien, la glucosa se reabsorbe a través de los SGLT2 hacia la célula. Y la célula, ¿cómo lo bota hacia la sangre o cómo realmente hace el proceso de reabsorción? A través de un transportador. Esos son los GLUT. Y aquí yo me hice una regla muy bonita. Los GLUT son lo mismo que los SGLT2. ¿Por qué? Porque si aquí tenía SGLT2 tipo 2, aquí tengo los GLUT 2. Y los GLUT 2 hacen exactamente lo mismo. Reabsorben glucosa. Y llevan la glucosa de la célula hacia la sangre. Y así se reabsorbe la glucosa. ¿Cuánto debería reabsorberse? El 100%. Esto es lo fisiológico. En los SGLT2, que son un cotransportador apical, y los GLUT son un transportador de la membrana vasolateral. Y aquí lo mismo. Aquí tenemos GLUT, pero si están en relación a los SGLT1, estos son los GLUT1. Ahora esto es importante, solo quiero que se recuerden que los SGLT2 reabsorben sodio y glucosa en una proporción de 1 a 1, pero los SGLT1, lo contrario, reabsorbe glucosa en una concentración de 2 de sodio por cada 1 de glucosa. Esto es importante. Y así se da la reabsorción de sodio. Ahora, en la diabetes hay glucosa en orina. ¿Por qué hay glucosa en orina? ¿Qué mecanismo falla en todo esto? Pues lo que hace que falle es que hay un umbral, una saturación. Los transportadores tienen tres características. Tienen estereoespecificidad, tienen saturación y tienen competencia. No sé cómo me acuerdo de eso, solo leí en primer año. Pero tienen estas tres características: saturación, competencia y estereoespecificidad. Lo voy a describir rápido. Estos son características de los transportadores. La estereoespecificidad quiere decir que este transportador diseñado por la glucosa puede reabsorber glucosa. No va a reabsorber fructosa, no va a reabsorber manosa, no va a reabsorber manitol, solo glucosa. Eso es estereoespecificidad, que es específico para su molécula. La saturación. Esta es la razón por la que falla. ¿Por qué? Porque hay un umbral de saturación. O sea que si superamos este umbral, que ahora les digo de cuánto es, los transportadores se saturan, ya no pueden hacer más. Aunque si aumentamos la concentración, pues aumenta su cinética. Pero hay un punto en el que si aumentamos su concentración, ya no aumenta su cinética. Y esto genera una saturación. ¿Cuánto es ese umbral de saturación? Que es muy preguntado, es pregunta de aquí hasta, no sé, hasta que
dejen de ejercer la carrera que ejerzan, la verdad. Esto es un dato muy importante en ciencias de la salud. El umbral de saturación de glucosa, según Guyton, bueno, según el 100% bueno, el 99% de personas que conocen este dato es de 180 miligramos de decilitro. ¿Qué quiero decir? Que si tu glucemia es superior a 180 miligramos de decilitro, pues esta glucosa se satura y parte de la glucosa ya no se reabsorbe, se bota en orina. Ese es el límite. Si tu glucemia está encima de esto, característico de la diabetes mellitus tipo 2, pues hay glisuria, sí. Glucosa en orina. ¿Ok? Este es el valor clave. ¿Cuánto es el umbral de saturación de la glucosa? 180 miligramos de decilitro. O sea que tu glucosa debería estar menor a esto para que no haya glucosa en orina. Es por eso que la diabetes mellitus, antes, hace mucho tiempo, se diagnosticaba probando las orinas. Si tu orina era dulce, pues eras diabético. ¿Por qué? Porque había glucosa en orina. ¿Por qué? Porque está superando el umbral de saturación. Eso es importante. Ahora, según Borón, que es un libro de fisiología súper complejo, para mí es el más complejo y el más completo de todos, dice 200 miligramos de decilitros. Pero 20 miligramos no es mucha la diferencia, la verdad. Por eso hay que cuidar bien las glucemias. Y hay que hacer control de glucemia a todas las personas, sea de la carrera. Y la última pregunta relacionada a todo esto. ¿Por qué hay poliuria? ¿Y por qué hay polidipsia? ¿Qué es la poliuria? Mm, orinar a grandes repeticiones, orinar más de lo normal. ¿Y qué es polidipsia? Sed. ¿Ok? Sed. ¿Por qué las personas con diabetes mellitus tipo 2 tienen poliuria y polidipsia? Bien, la glucosa resulta ser que es un osmol efectivo. La glucosa, ¿qué es un osmol? Es una partícula que jala agua, que chupa agua. Y si tenemos mucha cantidad de glucosa en el ultrafiltrado, o sea, fuera del túbulo contorneado proximal, pues donde hay glucosa hay agua. Y es por eso que estas personas con diabetes mellitus tipo 2 tienden a orinar mucho. ¿Por qué orinan mucho? Porque hay mucha agua. ¿Y por qué hay mucha agua? Porque dentro de su orina hay mucha concentración de glucosa. Esa es la explicación. Porque la glucosa está jalando agua, no está permitiendo que se reabsorbe el agua. Y si tú pierdes agua, pues pierdes volemia. Y si pierdes volemia, activas al mecanismo de la ADH para la reabsorción, o bueno, para que te dé sed. Y el mecanismo de ADH te da la polidipsia. Aquí hay un dato muy bonito que lo leí en Borón. No sé si, nunca no me han preguntado la verdad. Voy a preguntar en fármaco, a ver si mis dos me pueden responder. Resulta que hay una molécula, que es la floricina, característico de la corteza de las raíces de manzano. Que esta floricina puede inhibir a los a los SGLT2 y evitar la reabsorción de glucosa. Entonces, si tomamos este compuesto que es natural de la corteza de las raíces de manzano, pues inhibimos a los SGLT2. Bueno, a los SGLT en general. Y si inhibimos esto, pues ¿qué va a haber? Glucosa en orina. Esto es un dato curioso. Por si algún día tienen que hacer ego a alguien y justo tomado corteza de raíces de manzano y hay glucosa, esto puede ser una explicación. Poco probable, pero bonito el dato. Esto lleno. Esto lo vamos a ver en otra clase porque esto es muy complejo. Regulación de potasio, calcio y fosfatos. Y ustedes dirán, yay, acabó la clase. No, no acabó la clase. Porque cuando hablamos de regulación de sodio en el sistema tubular, estamos hablando de la regulación del SED y de la ADH. Esto más, yo creo que va a ser unos 10 minutos y ya. Donde se regula, donde hay sodio, hay agua. Y donde hay agua, hay sodio. Es por eso que la medición de la osmolaridad es muy importante. ¿Cuál es la fórmula que les van a preguntar en esta práctica? La osmolaridad tiene una fórmula que es la 2 por sodio más glucosa entre 18 más BUN entre 2,8. Estos son osmoles efectivos. Hasta acá son osmoles efectivos y estos son osmoles inefectivos. El sodio y la glucosa determinan la osmolaridad. Vamos a hablar mucho de osmolaridad. ¿Por qué? Porque si reabsorbemos mucho sodio, pues aumentas la osmolaridad. Si excretas mucho sodio por la orina,
pues tu osmolaridad disminuye y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien. Resulta y acontece que cuando hablamos de sed, estamos hablando de un mecanismo dentro de la neurohipófisis, o bueno, de la hipófisis. Este es el hipotálamo. En el hipotálamo vamos a hablar de dos núcleos. Núcleos es el conjunto de neuronas, ¿ok? Dentro del sistema nervioso central. Y estos núcleos son el supraóptico y el paraventricular. Aquí hay un mnemotécnico que les van a preguntar en histología, anatomía y en fisiología, que es el mnemotécnico SAPO. Bien, el supraóptico secreta ADH y el paraventricular secreta oxitocina. Oxitocina, oxitocina, no me acuerdo si es con C o con... No, me acuerdo. No, sí es oxitocina. Este es el famoso sapo. Pero cuando estamos hablando de regulación del agua, ambas pueden secretar ADH. Pero si les preguntan específicamente, paraventricular, oxitocina. Bien. Entonces, ¿cuáles son la regulación de la sed? La regulación de la sed tiene dos vías, una osmótica y otra no osmótica. Aquí hay mucho texto. Este texto en sí te dice que dentro del sistema nervioso central hay zonas o hay órganos que no tienen la... No me acuerdo cómo se dice en español. Blood barrier... brain blood barrier. Barrera hematoencefálica. No tienen barrera hematoencefálica. Dentro del sistema nervioso central hay barrera hematoencefálica. Pero hay ciertos órganos que no tienen barrera hematoencefálica. ¿Cuáles son? El órgano subfornical, el órgano vascular de la lámina terminal. El órgano vascular de la lámina terminal es el que nos interesa, porque es esta zona. Esta es la zona que no tiene barrera hematoencefálica. Esta es la zona que no tiene barrera hematoencefálica. El órgano vascular de la lámina terminal. Esta es la lámina terminal, se las presento. El fornix se encuentra acá arriba. Y el área postrema. El área postrema lo vamos a ver en fisiología respiratoria. Es un quimioreceptor que mide la concentración de dióxido de carbono en el líquido cefalorraquídeo. Es un tema muy bonito. Bien. Hablamos de la órgano vascular de la lámina terminal. Este es el órgano vascular de la lámina terminal. Aquí no hay barrera hematoencefálica, por lo que puede haber interacción de la osmolaridad con los núcleos del hipotálamo. ¿Qué núcleo es este? Este es el núcleo paraventricular. Y este es el núcleo... Perdón, este es el supraóptico. Y este es el paraventricular. Para al lado de los ventrículos. Y el supraóptico porque es encima del quiasma óptico. Anatomía. Bien. La osmolaridad normal es de 280 a 295 miliosmoles litro. ¿Qué pasa si aumenta? Si aumenta la osmolaridad, va a desencadenar un mecanismo de sed. ¿Cuál es este mecanismo de sed? Bien, es por esto. Esto no es importante. Si nuestra osmolaridad es mayor a 295 miliosmoles litro, como aquí, este es el núcleo paraventricular y supraóptico. Aquí no hay barrera hematoencefálica. ¿Qué va a causar? Un mecanismo de osmolaridad. Una solución hipertónica. Es una solución hipertónica. ¿Qué va a hacer esta solución hipertónica? Va a jalar agua. Va a jalar agua. ¿De quién va a jalar agua? De las neuronas. Y el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico son especiales, porque estamos hablando de un ejemplo de osmoreceptores. Son receptores que están midiendo la osmolaridad sanguínea. Y cuando sale el agua, cuando sale agua de estas células, del núcleo paraventricular y del núcleo supraóptico, genera una deformación mecánica. Esta deformación mecánica, como acaban de ver en la animación, esta deformación mecánica genera un potencial de acción. Y este potencial de acción, gracias a los fascículos hipotálamo hipofisiarios, o sea, este es el hipotálamo, ¿no ve? Este es la hipófisis, este es el hipotálamo. Aquí estaban los núcleos paraventriculares supraópticos. Genera una despolarización que viene así. Y llega a la neurohipófisis. ¿Y qué va a hacer en la neurohipófisis? La secreción de ADH. Esta es la regulación de la sed osmótica. ¿Por qué? Porque hay mayor osmolaridad dentro del vaso arterial. La ADH viaja y va a llegar a su órgano diana, que es el túbulo contorneado distal. Este tema se relacionaba mucho. Por eso hay que hablar de la ADH. Bien, la ADH. La ADH, o tiene tres nombres. ADH, o la ABP, o la vasopresina. ADH, hormona antidiurética.
hormone, antidiuretic hormone. ABP, arginina, vasopresina. Y su otro nombre, la vasopresina. ¿Por qué arginina? Porque el primer aminoácido que forma este péptido es un péptido de 8 aminoácidos. El primero es la arginina. ¿Ok? ¿Dónde se sintetiza cromosoma 20? Nunca te van a preguntar esto. Pero es importante saber sus tres nombres. Y ya, eso es la regulación osmótica. La regulación osmótica lo vamos a hacer acá. Este es el corazón. El corazón también tiene receptores, porque es un órgano endocrino también. Pero aquí hay unos receptores especiales dentro de la aurícula derecha y dentro de la aurícula izquierda. ¿Qué son estos receptores? Son varoreceptores. Estos varoreceptores que miden la presión arterial. Pero cuando hay una disminución de la presión arterial, se activan, se despolarizan. Y estos viajan a través del nervio vago. Viajan vía decimopar craneal y entran a el origen aparente del decimopar craneal, bulbo. Ese es el bulbo raquídeo. Puente y aquí mesencéfalo. Bien, llega al vía vago, llega y entra a través del bulbo a un núcleo. Este es el núcleo de la solitario. El núcleo de la solitario es un núcleo que mide 2 milímetros y tiene 3 porciones, superior, media e inferior. ¿A dónde va a llegar? A la porción... ¿Cómo era esto? A la porción inferior. Llega a la porción inferior. La porción media es para el noveno par craneal y la porción superior es para el gusto, básicamente. De acá de la porción inferior del tracto del núcleo de la solitario a través del asolitario o fascículo solitario va a llegar al hipotálamo. Bien así. Lo dibujamos bien. En un momento lo voy a decir un esquemita bonito para que se ubiquen todos. Mesencéfalo, puente, bulbo, no, cuarto ventrículo, cerebelo, dorso del mesencéfalo, continúa, y aquí lo vamos a dibujar. Hipófisis, hipotálamo, cuerpo calloso y lóbulo temporal y lóbulo frontal. Bien, esto es lo más bonito que he podido dibujar. Bien, llega a este núcleo, el núcleo de la solitario, y a través del fascículo solitario continúa por la porción dorsal del sistema nervioso central y llega al hipotálamo. Y en el hipotálamo va a despolarizar a los núcleos paraventriculares y a los núcleos supraópticos. Y estos van a estimular la secreción de la neurohipófisis de la ADH. Esa es la vía osmótica y inosmótica. ¿Cuál era la vía osmótica? La vía osmótica es aquella que se activa por elevación de la osmolaridad sanguínea. Y la vía anosmótica es aquella que se activa por la disminución de la presión arterial en las cavidades auriculares del corazón. Bien, osmótica y inosmótica. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la ADH? Este es el túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal y túbulo contorneado distal. Este es el túbulo colector cortical y este es un vaso sanguíneo. Bien, ¿qué va a pasar? La orina avanza. La orina viene y normal. Eso es lo que pasaría en la fisiología, eso es lo normal. Pero en el mecanismo de acción de la ADH, pues resulta que la ADH viene por acá. Viene a través de la sangre y va a llegar a su receptor. Su receptor se encuentra acá. Estos son epitelio del túbulo contorneado distal. Y este receptor de la ADH se llama el receptor V2. Esto te van a preguntar. ¿Cuál es el receptor de la ADH en el túbulo contorneado distal? El receptor V2. Receptor V2. La ADH se va a unir a su receptor V2 ¿y qué va a pasar? Va a haber una activación de segundo mensajero. Los ligandos, hormonas o estimulaciones tienen dos vías, ionotrópicas y metabotrópicas. Bien, las ionotrópicas se manejan por iones, sodio o calcio. Y las metabotrópicas se manejan por sistema de segundos mensajeros. ¿Qué segundos mensajeros tenemos? Tenemos al adenín monofosfato cíclico, al guanidil monofosfato cíclico,
Y se me vienen esos dos por ahora. Pero tiene una característica. Los metabotrópicos utilizan a la proteína G. Proteína G. Bien, aquí podemos ver la proteína G. Es una proteína transmembrana de 7 subunidades que va a tener 3. La alfa, la beta y la gamma. Esta es la proteína G, ¿ok? Esa es la proteína G. Viene la ADH, activa proteína G y a través de un sistema de segundos mensajeros activa esta enzima. Esta enzima es la adelinatociclasa. Es muy importante porque vamos a hablar mucho de la adelinatociclasa, por eso se las presento. Ciclasa. La adelinatociclasa, ¿qué va a hacer? Va a convertir ATP en adenín monofosfato cíclico y eleva la concentración de adenín monofosfato cíclico intracelular. Y la elevación de adenín monofosfato cíclico va a hacer que dentro de la célula hay vacuolas con transportadores de agua, y esos transportadores de agua se llaman las acuoporinas tipo 2. Bien, ¿qué va a estimular la adenín monofosfato cíclico? Va a estimular que las acuoporinas 2 pasen de un estado dentro de la vacuola a su expresión en la membrana apical. Entonces eso hace que las vacuolas vayan hacia el borde apical. Y en el borde apical se expresan mayores canales AQ2 o acuoporina 2. ¿Y estos qué van a hacer? Van a estimular la reabsorción de agua. Y entonces eso va a pasar. Llega la DH, pasa todo ese mecanismo y se expresan los AQ2. AQ2, estos son los AQ2, así los representé en esta diapo. ¿Qué va a hacer estas AQ2? Van a hacer lo siguiente. Va a venir la orina, y la orina va a empezar a reabsorber agua. ¿Gracias a quién? A los acuaporinas tipo 2. ¿Y quiénes estimularon a los acuaporinas tipo 2? La ADH. ¿Y quién secretó la ADH? La neurohipófisis por acción de los núcleos supraópticos y paraventriculares. Entonces, esta orina que se está quedando sin agua porque se está reabsorbiendo, se reabsorbe agua, pues se concentra. La orina se está concentrando. Pueden ver que la orina se hace más pequeña. Es porque la orina se está concentrando. Es un mecanismo de concentración de orina. Y así es el mecanismo de acción de la ADH. Con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Fue larguito. Y falta la mitad. Preguntas, dudas. Porque estoy listo para responder. Es importante que pregunten porque sí les van a preguntar todo este tipo de cosas en parcial, en práctica y en todo. ¿Hay preguntas o dudas? Muchachos, ¿se durmieron? ¿Se quedaron? ¿Qué parte? ¿Quedó claro? ¿No? Gracias. Gracias, gracias. Pero en serio, ¿quedó claro? Ya veo likes. Así que es un sí. De todos modos, creo que voy a subir esta clase al canal de YouTube para que sus compañeros puedan verla porque sí es medio complejo, la verdad. Y saber este tipo de cosas te ayuda mucho. Es bonito la fisiología. Tiene mucha explicación. Trata de explicarlo lo más posible. Y entonces, eso fue la clase del día de hoy. Transporte tubular. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, espero que lo hayan entendido. Igual lo voy a subir a YouTube porque creo que tiene... Bueno, yo volví a repasar este tema como por cuarta vez. ¿Ya? Y es bonito, me gustó. Lo voy a subir al canal de YouTube. Espero que le den like y se suscriban, por favor. Y eso es todo. Muchas gracias. La siguiente semana voy a ver si va a ser fisiopatología, inicios de fisiopatología o examen general de orina. Hola, buenas noches. Buenas noches. A YouTube lo vas a subir con transporte tubular o algo más para encontrarlo más rápido. Lo voy a poner fisiología renal, transporte tubular, resolución de agua, sodio, bicarbonato cloro, ADH y sistemas renina angiotensina aldosterona. Lo voy a mandar al grupo, no se preocupe. Ah, ya, muchas gracias, No, muchas gracias. un gusto. ¿Y qué más? La siguiente clase. ¿Prefieren fisiopatología renal? O sea, inicios así, enfermedad renal crónica o prefieren examen general de orina? Hola, ¿qué prefieren?
¿Prefieren examen general de orina o fisiopatología básica? Porque igual les van a preguntar un poco de fisiopato. Ah, cosas bonitas. Ya, no hay respuestas. Creo que voy a hacer ego. Examen general de orina, fisiopatología. Ya, haré ambos, que siempre. Crónica aguda, sistema nefrítico nefrótico. Y examen general de orina es muy bonito. Es todo lo que hemos visto, pero aplicado a al ego, al examen general de orina. Bien, eso ha sido todo por mi parte por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Les espero la siguiente semana. Posiblemente mismo día, mismo horario. Muchas gracias por haberme escuchado y por el apoyo. Hasta luego.